les va? Esto es la UNAM Responde, programa universitario que forma parte del compromiso social que nuestra Casa de Estudios inició cuando comenzó esta pandemia, y nuestra labor es seguirlos manteniendo informados, haciendo tarea de difusión a través de la voz de nuestros especialistas en medio de esta pandemia que se va moviendo de muy distintas maneras. Por ejemplo, en nuestro país, por una parte, la Secretaría de Salud anunció recientemente que ha disminuido la hospitalización a causa de casos positivos por COVID-19 hasta en un 87%, al mismo tiempo que se ha emitido una recomendación en 7 estados donde se han registrado aumentos de casos por COVID-19. Esto es en Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco, Colima y las 2 Baja California, lo que significa que en estos y en todos los estados debemos seguir todas las medidas de cuidado y de higiene que ya conocemos. Una de ellas, por supuesto, el cubrebocas, y este es nuestro tema de hoy. Sabemos que durante todos estos meses conocemos muy distintos modelos de distintos materiales, y el Instituto de Física de nuestra universidad ha hecho un importante trabajo sobre este tema. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, las camisas de deportes que seguramente tenemos en casa pueden ser de utilidad? Para conocer a detalle este tema, me da gusto saludar a nuestros invitados de hoy. En primer término, al doctor Carlos Raúl Magaña Zavala, del Laboratorio de Películas Delgadas y también del Laboratorio de Microscopía, ya se me perdió el nombre, doctor de Microscopía, Laboratorio Central de Microscopía, ambos del Instituto de Física de nuestra universidad. Una disculpa y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también saludo al doctor Samuel Tehuacanero Cuapa, quien forma parte también de este mismo laboratorio del Instituto de Física, y están trabajando en colaboración sobre esta evaluación. Buenas tardes y un gusto que estén aquí con nosotros en la UNAM Responde. Buenas tardes. Pues como les decía, este instrumento que forma parte de nuestro outfit diario, que forma parte también de nuestra protección, es importantísimo usarlo, pero es importante usarlo bien, y para saber cómo está funcionando es necesario hacer una evaluación, que es lo que están haciendo con esta colaboración entre laboratorios dentro del mismo instituto. ¿Por qué no comienzan platicándonos cuál es el trabajo que están haciendo y por qué, a qué necesidad responde? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, es muy importante que llega esta información a nuestro público de que es súper importante seguir utilizando los cubrebocas. Dependiendo de la tela va a ser qué eficiencia va a tener. Esto va a implicar en cómo nos va a proteger. Entonces es muy importante seguir utilizando. Y ahorita les vamos a platicar más sobre cómo va a mejorar o cómo va diferentes telas a tener una mejor panorama contra el COVID. Bueno, dentro de esto nosotros encontramos, nuestro más interés fue encontrar telas dentro de nuestra casa que pudiéramos utilizarlos para usarlos como cubrebocas y poder diseñar un cubrebocas tricapa, lavable. En este caso, nosotros encontramos que se puede lavar hasta por 40 días y tiene una eficacia muy buena contra el COVID. Se me fue el tiempo. ¿Qué otra cosa puedo, Samuel? ¿Cuáles son esos parámetros que consideraron ustedes para evaluar la efectividad de los cubrebocas que se han ido produciendo a lo largo de todos estos meses, además de la tela que ya nos mencionabas, doctor? Sí. ¿Puedo contestar yo? Sí, adelante. Nosotros, al haber tanta variedad de cubrebocas que vende el mercado y que se vendían por todos lados, pues intentamos ver la efectividad de cada uno de ellos. Entonces, pensamos cómo podríamos evaluar cuántas partículas podrían retener y qué tipo de partículas, el tamaño de las partículas que podían atravesar el cubrebocas. Entonces, nosotros, con ayuda del laboratorio de películas delgadas, que tienen un dispersador neumático, el cual puede atomizar y dispersar partículas muy pequeñas, del orden de nanómetros, les puede aventar, y nosotros lo que hicimos es poner una tela y ver qué tipo de partículas y el tamaño de partículas que la atraviesan. Entonces lo que ingeniamos fue hacer un dispositivo con el cual nosotros podríamos controlar la presión con la que podríamos aventar las partículas, simulando cuando uno estornuda o cuando uno está hablando. Después, colocar un portamuestras
que se utiliza en microscopía electrónica de barrido, con una superficie muy limpia y plana, para poder analizarlo, para poder analizar exactamente las partículas que están atravesando el material. El dispositivo cuenta con un manómetro con el cual nosotros podemos regular la presión y tener siempre la misma. Utilizamos una solución de cloruro de sodio con una concentración al 20%, y la cual nos basamos en una norma mexicana del Seguro Social, que está publicada en el 2009 para la atención contra la contingencia de la influenza H1N1 y del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, por sus siglas en inglés. Entonces utilizamos estas normas para basarnos en la concentración de la solución de las partículas de cloruro de sodio. El equipo, cada vez que lo vamos a utilizar, lo calibramos para que siempre los disparos vayan hacia el centro y incidan sobre nuestro portamuestras. Sujetamos perfectamente por las telas o el cubrebocas que vayamos a analizar, y una vez que hacemos los depósitos, estos cilindros o portamuestras los llevamos al microscopio electrónico de barrido, que en este caso utilizamos dos tipos de microscopios, uno de alta resolución y otro de bajo y alto vacío. El de alta resolución es capaz, su resolución es de 0.7 nanómetros, entonces podemos ver cosas nanométricas. Y para poner al público en contexto, o para recordar cuánto vale un nanómetro, nosotros podemos imaginar que 1 metro es aproximadamente la estatura de un niño de 4 o 5 años. Si a este niño lo dividiéramos en 1000 partes, nos daría 1 milímetro. Y el milímetro es el que nosotros en las reglas escolares, que podemos ver las rayitas más pequeñas, eso es 1 milímetro. Si ese milímetro lo dividiéramos 1000 veces, nos daría una micra. Okay. Todavía esa micra, esa ya no la podemos ver a simple vista, necesitamos microscopios ópticos o un electrónico. Y esa micra la volvemos a dividir en 1000 veces, nos da 1 nanómetro. Entonces, a esa escala es lo que puede ver este microscopio. Y recordemos que cuando empezó la pandemia, se determinó por microscopía electrónica que el tamaño del virus, la longitud del virus es de 100 nanómetros. Entonces, con nuestro microscopio estamos sobrados para poder analizar las partículas que atraviesan el cubrebocas, y que podamos ver si son seguros para su uso del público en general. Importantísimo todo lo que nos cuentas, este método que ustedes construyeron y crearon para medir toda esta efectividad, considerando que efectivamente estas micropartículas, estas microgotas que nosotros emitimos al hablar, al estornudar y al toser, no las vemos y mucho menos podemos identificar si son contagiosas, si llegan a la otra persona. Ha habido muchas dudas y confusión quizá también sobre si permanecen en el aire, si cuánto tiempo están ahí suspendidas, qué tanto contagian. Y en este sentido me gustaría que, continuando con esto, hablaran justamente de la importancia de medir las cubrebocas y cuáles son los resultados, a los que ustedes llegaron después de todo este proceso de investigación con respecto a las medidas y a lo que se debe saber para evitar contagios por COVID-19, al menos en particular en este caso. Mira, nosotros analizamos tanto licra, algodón, franela, medias, filtros de café, filtros de aspiradora, muchísimas telas, más de 80 telas y combinaciones sobre ellas para poder ver la eficiencia. Entonces, hay trabajos anteriores a esto donde también se veían diferentes telas, pero ¿cuál fue la diferencia? Que ahora estamos enfrente a un COVID, que como ya comentó el doctor Samuel, el tamaño es muy pequeño, entonces necesitamos nuevas combinaciones, nuevas telas para que podamos frenar a este contagio del virus. Es por eso que nosotros ideamos este sistema y pudimos obtener tamaños muy buenos con esos. Es muy importante informar a las personas que el cubrebocas tiene que ser siempre liso. No debe de tener ninguna costura. ¿Por qué? Porque la costura, al haber una costura, al penetrar la aguja en la tela, el diámetro de la aguja, alrededor de 1 milímetro más o menos,
al penetrar lastima la tela, la rompe. Entonces, por ahí es una ventana gigantesca para el virus, para que cuando esté en forma de spray, pueda entrar a nosotros y contaminarnos. Entonces, todos aquellos cubrebocas que tengan imágenes cosidas, cosas por así, es como si estuviera abierto, como si estuviéramos roto del cubrebocas. Y entonces eso, en vez de mejorar, va a empeorar y no va a haber una eficiente protección contra este virus. Entonces, les pido a las personas que usen cubrebocas que no tengan nada de coser. Si quieren utilizar cubrebocas cosidos, entonces utilicen dos. Uno que esté completo y arriba el que quieran utilizar que sea bonito. Exactamente. Entonces son importantes hasta el momento de que nos han platicado dos cosas. Uno es el material, la tela de la que está hecha, y la otra el diseño, que son esas cosas que se le pueden agregar. También me gustaría preguntarles acerca de las mediciones. ¿Cambian con respecto a lo que les decía, la forma de si hablamos, si tosemos, si estornudamos, la presión, la velocidad de estas microgotas se va modificando, ¿cierto, doctor? Sí, exactamente. Entonces, por eso cuando analizamos diferentes telas, nos dimos cuenta que cada tela tiene diferente tipo de mallado. O sea, vimos que algunas parecen como está trenzado, otra está entrelazado, otra, la tela simplemente está aleatorio. Entonces, dependiendo del tipo de tela, es la capacidad con la que puedes filtrar las partículas y el tamaño del poro que se genera entre los huecos del enrejado es el tamaño de las partículas que la atraviesan. Nosotros hicimos pruebas con una tela, dos telas, tres telas encimadas y ver su eficacia. Entonces, vimos que el poliéster soccer es muy efectivo para poder capturar una gran cantidad de partículas, tanto grandes como muy pequeñas. Lo probamos con diferentes tipos de poliéster soccer, raso, durazno, diferentes, y también el gramaje, que es muy importante para esto. Carlos nos podría explicar más sobre el gramaje, que juega un papel importante. Adelante, sí, Carlos. El gramaje, gracias. El gramaje va a ser se va a calcular con 1 metro de la tela y lo pesamos. Y ese va a ser la densidad del material en el cual va a ser característico de esa tela. Nosotros encontramos que para el poliéster soccer, la tela que estamos haciendo los cubrebocas debe de ser de 160 su gramaje. Pero bueno, ¿cómo lo van a hacer en casa? Van a poder agarrar y van a cortar un pequeño pedazo de 10 por 15 centímetros y lo van a pesar, debe de pesar 2.4. Eso ya es calculado para un gramaje de 160. Y con eso, es la porción que le corresponde. Es la porción que le corresponde a ese gramaje de 160. Y entonces con eso van a ustedes poder realizar, ya sea en su casa, esos cubrebocas. Pero acuérdense, tiene que ser tricapa. Es muy importante porque esas a las condiciones que nosotros encontramos, el mejor filtrado y la mejor eficiencia para frenar el COVID. Es importante esto, que son materiales y cubrebocas que se pueden elaborar en casa considerando todas estos requisitos que nos están hablando. Y me gustaría preguntarles en este sentido, porque es importante la efectividad de los cubrebocas quirúrgicos, digamos, ese ya está aprobado, pero también ustedes están abordando el problema del medio ambiente, de la basura y de no estar generando este tipo de materiales desechables. Adelante, doctor Samuel, porque es importante tener en cuenta estas dos consideraciones. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros nos basamos en los cubrebocas que ya están certificados. Nos basamos en los N95, en los KN95, que eran los que se le estaban dando a los médicos. Entonces, nos dedicamos a estudiar este tipo de cubrebocas, analizando cuántas capas tenían, qué tipo de capas tenían, y además, qué tamaño de partículas son las que dejaban atravesar. Nos dedicamos a hacer análisis de diferentes marcas, de KN95, de N95, y pudimos hacer una estadística. Y después de analizar estos cubrebocas certificados, con ellos fue con los que nos basamos, o fue como nuestro parámetro
para que nosotros pudiéramos idear un cubrebocas casero que se pueda acercar a este tipo de cubrebocas. Y como bien lo decías, es importante también que sea reusable, que se pueda lavar con confianza, porque todos estos tipos de cubrebocas están generando una gran cantidad de basura y un gran daño al medio ambiente también. Y además es importantísimo resaltar que lo que estamos hablando de un instrumento que se vuelve nuestro escudo protector para evitar contagios por COVID-19. Muchas veces tiene que ver con salud, pero muchas veces también tiene que ver con cuestión de vida o muerte. Y en este sentido, pues me gustaría que nos hablaran en qué etapa están, sabiendo todo, habiendo atravesado todo este proyecto de investigación, de evaluación y también pues creando esta alternativa de cubrebocas casero. Ustedes, además de recomendar que lo pueden hacer en casa, pues están también ya elaborando estos cubrebocas para que puedan ser distribuidos entre la población de nuestro país. ¿En qué etapa están? Platíquenos de esta etapa. Bueno, antes que nada, también quería hacer énfasis de que esos cubrebocas no son para uso médico, nada más son para un uso para la población en general, en la cual se tengan que transportar en medio de transportes, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir a comprar la comida. Eso es algo para usarlo diario, no es para uso sanitario, para uso médico. Ya el Instituto de Física, nuestro grupo de investigación, estamos desarrollando ya un cubrebocas desechable para médicos, pero bueno, esa es otra historia. Exacto. Pero ya lo estamos... Ajá. De hecho, tenemos un prototipo todavía, pero todavía está en fase de prototipo. Y bueno, eso sería para otra atentos a este segundo trabajo de investigación, pero es importante decir eso, que no se trata de es una alternativa que podemos aprovechar y seguir en casa, pero cumple requisitos. Ya nos decía Samuel que pues las reglas o los parámetros que se tienen es con respecto al virus, el H1N1 que surgió hace más de una década. ¿Qué tan vigentes son estos parámetros, esas alternativas para seguir esos lineamientos con este nuevo virus? ¿Qué tan parecidos o qué tan distintos pueden ser en este sentido, doctor? Bueno, de hecho, nosotros nos basamos en esas normas, en H1N1, pero como le comentaba, hicimos la investigación y vimos de las anteriores y todo estaba para esa. Ahora, cuando salió el COVID, nosotros tuvimos que desarrollar y ver otras telas, porque las telas que anteriormente estaban utilizadas no servían para este virus. Nosotros nos enfocamos directamente a este virus y los tamaños de partículas que podemos obtener, en este caso nos dedicamos al flush, que se conoce como el spray, cuando nosotros cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros tosemos, cuando la mucosidad en la nariz, cuando nosotros estornudamos, ese flush se le conoce, es lo que nosotros ahorita estamos frenando con estos cubrebocas y con esos hemos evitado contagios, al menos con las personas cercanas que ya tienen esos prototipos. Gracias a Dios nadie se ha enfermado. Exactamente, está probada esta efectividad con este virus en particular. Y ya solamente para terminar, hablaba al principio de los laboratorios centrales de microscopía y el de películas delgadas. ¿Qué es lo que cotidianamente hacen ahí y cómo son aprovechados todos estos conocimientos y herramientas para que se puedan crear alternativas de protección en medio de una crisis como la que estamos atravesando? Bueno, en el laboratorio central de microscopía lo que generalmente analizamos es nanomateriales. Nosotros en nuestro laboratorio podemos ver con microscopía electrónica de barrido, podemos ver todo lo que tiene que ver con nanopartículas, nanoalambres, triángulos, nanocubos. Estos sirven para hacer nanociencia y nanotecnología. Y también tenemos un microscopio electrónico de transmisión con el cual nosotros podemos ver la estructura atómica de todos estos materiales. Podemos ver el ordenamiento atómico, cómo están conformados los materiales. Y bueno, Carlos podría hablar de lo que hacen en el laboratorio de películas delgadas. En el laboratorio de películas delgadas hacemos nanociencia también, en el cual, y fue gracias a ese laboratorio en el cual nosotros podemos implementar este dispositivo, teniendo en sí para funcionar con los mismos principios y fundamentos que los hacen los equipos ya estandarizados en la industria. Gracias a eso, pudimos desarrollar estos cubrebocas. Esto fue un grupo de investigación. El doctor Samuel les va a comentar quiénes son todas las personas que hemos participado
dentro de este proyecto que está enfocado a ayudar a la población mexicana. La UNAM, el Instituto de Física y la UNAM buscando tener una mejor vida para todos los mexicanos. Y eso se hace a partir de estas investigaciones que muchas veces, o la mayoría de la gente, no podemos imaginarnos. Ustedes se dedican a investigar y a entender todo lo que sucede en esos lugares y en esos espacios donde ni siquiera vemos que haya actividad. Y con este virus y como con otros ha pasado, pues es importantísimo las afectaciones que pueden tener a nuestra salud, a nuestro entorno, y vamos, lo hemos visto durante estos meses, a nuestra vida cotidiana. Pues enhorabuena por este proyecto, esta alternativa de cubrebocas, y también pues muchas felicidades por este proyecto de evaluación para saber la efectividad de los cubrebocas que ya estamos utilizando. Doctor Carlos Raúl Magaña Zavala, del Instituto de Física, y también doctor Samuel Tehuacanero Cuapa, del Instituto de Física, de estos dos laboratorios donde se dedican a investigar lo que sucede más allá de lo que vemos. Gracias y buenas tardes. A mí me gustaría comentar, por último, sí, doctor, que es importante mencionar a nuestro equipo de trabajo. Está conformado por la doctora Cecilia Nogués Garrido, el doctor Jesús Arenas Alatorre, el doctor Carlos Magaña, la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, el doctor Arturo Rodríguez Gómez, el doctor Coaya Costa y Samuel Tehuacanero. Pues un reconocimiento a todos ellos, a todos ustedes que están trabajando y que lo han hecho durante toda esta pandemia. Lo hemos dicho muchas veces, nuestra universidad no se detiene y ha hecho pues trabajos en muy distintos niveles, en este caso de evaluación, pero también de propuesta para seguirnos cuidando con estas alternativas del cubrebocas. Enhorabuena por todo esto y muy buenas tardes. Seguiremos atentos a este prototipo para uso quirúrgico y de uso profesional. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias, pues ahí está esta alternativa, seguir usando el cubrebocas y hacerlo correctamente, una opción para hacer los propios en casa y que sean reutilizables y no seguir generando basura. Y bueno, esta tarde tenemos hoy una cápsula especial que nos habla sobre la desobediencia precisamente y la lucha por la equidad de género. Vamos a conocerla. Qué bueno que llegaron. Vamos a seguir hablando de resistencia y desobediencia con arte y género, porque el género es violencia. Diferencias entre resistencia y desobediencia, si bien en muchos puntos se cruzan, tener claridad nos da luz en el camino. No se trata solo de desacatar, sino de construir métodos para lograr la sociedad deseada. Serrucha, artista y activista. ¿Cómo resistes? ¿Cómo resisto a la cuarentena? Desobedeciendo. Desobedezco esta necesidad de las circunstancias de mantenernos desconectadas, aisladas, a distancia. Y me la paso fraguando nuevas maneras de conectar, de vincularnos, de abrazarnos. Y no para un futuro lejano, sino para meterlo e instaurarlo de ahora en adelante en esta nueva manera de conectar. Si habremos de tener nuevas maneras de funcionar como sociedad, tenemos que tener nuevas maneras de conectar. Y estoy enfocada al 100% en ello. Muchas gracias. ¿A quién desobedeces? Desobedezco la normalización de la opresión en todas sus expresiones. Desobedezco al arte y al activismo y camino por el medio. Desobedezco al entumecimiento emocional que nos mete el sistema hasta los huesos. Y siento profundamente y por eso actúo. Y más que nada me desobedezco a mí misma cuando pienso que no soy suficiente. Me mando muy lejos y no doy amor de cuenta. Gracias a quienes nos ven, gracias a quienes resisten, a quienes desobedecen. Y les tengo una pregunta. ¿Por qué es importante aprender a resistir y a desobedecer en estos tiempos? Sí, se los pregunto a ustedes. Gracias. Ahí está la pregunta. Cada uno de nosotros tenemos seguramente una respuesta distinta a esta necesidad de desobedecer y de cambiar. Y vamos enseguida con Majo Gallardo, quien hoy nos habla sobre los carbohidratos en la cena. Hola, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición.
¿cenar carbohidratos engorda? Es una de las preguntas más frecuentes que me hacen tanto en el consultorio como en mis redes sociales. ¿Pero qué creen? Es completamente mito. Se pueden cenar carbohidratos o fruta, que esa es otra de las preguntas, siempre y cuando entren en tus porciones recomendadas del día. Por ejemplo, si a mí me corresponden 2 porciones de fruta al día y una la consumo en el desayuno, la otra sin problema puedo cenarla. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que no me pase de la recomendación del día. Al igual con el pan, con la tortilla, con el arroz. Ningún alimento engorda por sí solo. Es el exceso del consumo de este o de las calorías diarias. Así que disfruta un rico sándwich o incluso unas quesadillas o una porción de fruta con yogur en la cena. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición. Importantes estos consejos y también si tenemos más dudas, seguir a nuestros profesionales especialistas para que nos den nuestras recomendaciones personalizadas. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales y nuestros números de WhatsApp. Nos vemos aquí mañana miércoles en la UNAM Responde. Adiós.